Hola, soy Frederick. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarles de una habilidad que suena sencilla, casi discreta, pero que puede cambiarnos la vida. Aprender a valorar nuestra propia suerte. Es decir, reconocer lo bueno que ya existe, darle el lugar que merece y con eso ganar más estabilidad interior, más calma y más libertad. Quiero aclararlo desde el inicio. Valorar la suerte no significa estar feliz todo el tiempo. Tampoco es hacerse loco con los problemas ni repetirse todo está perfecto cuando no lo está. Se trata más bien de mirar con realismo lo que sí está funcionando y dejar de dar por sentado lo que en el día a día se nos escapa. No es pensamiento positivo forzado. Es una práctica tranquila, constante, que se entrena. Vivimos en una época en la que la mente se va casi sola a lo que falta, lo que todavía no logré, lo que me falta, lo que otros hacen mejor, lo que va mal en el mundo. Y sí, hay muchas cosas difíciles. Pero cuando nuestro sistema interno solo está configurado para el miedo y la carencia, hasta los días buenos se sienten pequeños. El bienestar aparece en picos cortos, y el resto del tiempo es como esperar la próxima prueba de que aún no es suficiente. Valorar la suerte es ponerle un freno a ese piloto automático. No con presión, sino con atención. Atención a lo que sí está, a lo que sí suma, a lo que sí nos sostiene, incluso cuando no es perfecto. Imagínate esta imagen. Tu vida es una casa. Mucha gente vive mentalmente en una sola habitación, la de las preocupaciones, la lista de pendientes y las comparaciones. Y después nos preguntamos por qué el ánimo está como está. Valorar la suerte es abrir la puerta y recordar, hay más cuartos. Cuartos como las relaciones, la salud, las habilidades, las oportunidades, los momentos de calma, las cosas que sí funcionan. Tal vez no perfecto, pero sostienen. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque el cerebro está diseñado para priorizar peligros. No es un defecto de carácter, es biología. Nuestros nervios guardan lo negativo con más fuerza, ese sesgo que hace que lo malo pese más. En otras palabras, lo incómodo se queda pegado, y lo bueno, si no lo cuidamos, se nos escurre. Así que si queremos valorar la suerte, muchas veces no necesitamos más suerte, sino ver mejor lo que ya está. Y no solo verlo, sino permitir que nos toque por dentro. Hoy te propongo caminos concretos para lograrlo sin caer en frases vacías ni en autoengaños. Yo lo organizo en 3 pilares. Ver lo bueno, darle peso, anclarlo para que se quede. 1. Ver lo bueno, sin negar lo difícil. La primera práctica es simple, pero no fácil. Hacer un inventario. Casi todos tenemos clarísimo el inventario de problemas. A veces podríamos recitarlo de memoria. Valorar la suerte empieza cuando también armamos un inventario de lo que sostiene. Te invito a escanear 3 áreas, con curiosidad y sin exigencia. A. Cuerpo y base. ¿Comiste hoy? ¿Dormiste algo? ¿Tienes agua, abrigo, un techo, ropa? ¿Tuviste aunque sea un momento de descanso? Suena normal, y por eso mismo lo pasamos por alto. Pero habitual no es lo mismo que garantizado. Y cuando lo recordamos, no es para compararnos con quien está peor, es para aterrizar y reconocer lo que sí está en pie. V. Vínculos. ¿Hay alguien a quien podrías escribirle? ¿Alguien que, en general, te quiere bien? ¿O alguien a quien tú quieres bien? Aunque haya roces, aunque a veces cueste, si existe, eso también cuenta. A veces la suerte no es tener 1000 amigos, sino tener una persona con la que puedes ser honesto. O al menos sentirte seguro. C. Margen de elección. ¿Tuviste hoy alguna opción? ¿Pudiste decidir algo? ¿Moverte? ¿Aprender? ¿Cambiar un plan? Incluso elecciones pequeñas, elegir cuándo ducharte, qué comer, qué música poner, son señales de autonomía. Y la autonomía es una parte enorme del bienestar, aunque no siempre la nombremos. No se trata de que las 3 áreas estén excelentes. Basta con notar, en alguna hay algo que aguanta y sostiene. Y si hoy sientes que no hay nada, entonces la práctica puede ser aún más básica. Estoy aquí, respirando. Estoy atravesando el día. A veces eso ya es mucho. Una frase útil. ¿Qué está funcionando ahora, a pesar de todo? A pesar del estrés, a pesar de la incertidumbre, a pesar del cansancio. ¿Qué funciona? ¿Dónde hay un pequeño punto de estabilidad? 2. Darle peso a lo bueno. A veces vemos lo bueno, pero no pesa. Se va como un papel en el viento.
En cambio, la crítica, la vergüenza o la preocupación caen como piedras. Valorar la suerte es aprender a repartir el peso de forma más justa. Aquí entra el lenguaje. Las palabras no solo describen, también le dicen al cerebro qué es importante. En lugar de bueno, normal o ni tan mal, podrías probar con esto hoy me ayudó, esto me hizo bien, esto fue un alivio, esto no es poca cosa, esto merece que lo reconozca. Al principio puede sentirse raro, incluso incómodo, porque no estamos acostumbrados. Pero casi todo lo que luego se vuelve natural, hacer ejercicio, comer mejor, poner límites, pedir ayuda, al principio se siente extraño. La incomodidad inicial no significa que sea falso, a veces significa que es nuevo. Una técnica concreta. Los 3 ¿por qué? Cuando algo fue bueno, pregúntate 3 veces por qué fue bueno. Ejemplo, tuve una buena conversación. ¿Por qué fue buena? Porque me sentí entendido. ¿Por qué eso importa? Porque suelo cargarlo solo. ¿Por qué hace diferencia? Porque me calma y vuelvo a pensar con claridad. Eso le da profundidad a lo bueno. Ya no es un detalle simpático, se vuelve algo con sentido, algo que alimenta. Y algo clave, valorar la suerte no es solo reconocerla, también es permitirse recibirla. Hay personas que no aceptan un cumplido, una ayuda, un descanso. Incluso se sienten culpables por estar bien cuando otros la pasan mal. Es humano, pero la culpa no mejora el mundo. Muchas veces, cuando aceptas lo bueno sin justificarte, te vuelves más estable, y desde esa estabilidad puedes ser más generoso, más paciente y más útil. Una frase breve para practicarlo. Puedo recibir esto sin tener que ganármelo hoy. 3. Anclarlo. Que lo bueno se quede en el cuerpo. Este es el punto decisivo. Mucha gente hace listas, diarios de gratitud, frases, y aún así la base emocional no cambia. ¿Por qué? Porque lo bueno lo miramos un segundo y seguimos corriendo. Lo registramos, sí, pero no lo integramos. Para que el cerebro lo guarde, necesita tiempo y presencia. Una práctica muy simple. Cuando pase algo agradable, un momento de calma, un café caliente, una ducha, una mirada amable, una frase que te cae bien, el sol en la ventana. Quédate 10 a 20 segundos ahí, sin analizar, sin convertirlo en debería sentir más. Solo notando, esto ahora está bien. Esa pausa corta es como pegamento interno. Le enseña al sistema nervioso, esto también importa. Y con repetición, empieza a cambiar el tono de fondo. Otra idea importante. No confundas bienestar con éxito. Mucha gente se deja estar bien solo cuando logra algo. Título, ascenso, cuerpo perfecto, pareja perfecta, dinero suficiente. Pero el bienestar también es el camino, el avance, el encuentro, la práctica de regularte, la capacidad de volver a intentarlo. Si lo atamos solo a resultados, siempre vivimos en el futuro. Valorar la suerte lo trae al presente. Una pregunta útil. ¿Qué parte de este día ya fue valiosa, aunque no haya sido espectacular? 4 obstáculos típicos y cómo responderles. 1. Otros están peor, no debería alegrarme. La alegría no es un recurso limitado. No le quitas nada a nadie por sentir alivio o gratitud. Puedes estar agradecido y ser compasivo a la vez. De hecho, esa mezcla es una forma adulta de bienestar. No niega la realidad, pero tampoco se rinde. 2. Si me conformo, me vuelvo flojo. Satisfacción no es estancamiento. Hay diferencia entre pereza y calma. Muchas veces quien valora su vida se sostiene mejor en el tiempo, porque no actúa solo por carencia, sino por sentido. La motivación que nace del respeto propio suele durar más que la motivación basada en castigarte. 3. No lo siento. Está bien. A veces primero es una decisión mental y el cuerpo llega después. En estrés o ánimo bajo, el sistema nervioso está como apagado. Entonces valorar la suerte puede ser solo, veo que esto es bueno, aunque aún no lo sienta. Y eso ya es un paso real, no un autoengaño. 4. Se me olvida en el día a día. Normal. Por eso sirven rituales pequeños, no planes gigantes. No necesitas una transformación total. Necesitas recordatorios amables. Anclas prácticas para el día a día. A. Cierre del día en 3 frases. Hoy fue difícil porque... Hoy fue bueno porque... Mañana me ayudo haciendo.
Eso junta realidad, valoración y autocuidado, sin azúcar por encima. B. La pregunta del 1%. Si el día va mal, ¿qué lo haría 1% mejor? No perfecto, solo 1%. Un vaso de agua, una caminata corta, un mensaje, ordenar un rincón, apagar el celular 10 minutos antes. C. Hazlo concreto. En lugar de estoy agradecido, mejor estoy agradecido porque lo concreto suena verdadero, y lo verdadero entra mejor en la cabeza que lo genérico. D. Reconoce tu parte. A veces la suerte también es consecuencia de lo que tú hiciste. Disciplina, valentía, paciencia, poner límites, tener una conversación, decir que no, pedir perdón, insistir. Valorar la suerte también es decir, yo aporté algo. Sin ego, con respeto propio. Porque mucha gente hace una contabilidad injusta. Todo lo malo es culpa mía y todo lo bueno fue casualidad. Esa balanza está trucada. Corrígela. Una perspectiva que ayuda. Lo bueno suele ser sencillo. Cuando preguntas a la gente cuándo se siente realmente bien, casi nunca son los eventos gigantes. Suele ser lo simple. Una mañana tranquila, llegar seguro a casa, un buen café, una risa, un día sin conflicto, hacer bien una tarea, sentirte competente por un rato. Valorar la suerte es devolverle dignidad a lo cotidiano. Y sí, eso requiere valentía, porque nos venden la idea de que solo lo extraordinario cuenta. Pero la vida está hecha, sobre todo, de días normales. Si solo contamos lo especial como felicidad, perdemos la mayor parte de nuestra vida. En ese sentido, valorar la suerte también es un acto de libertad. Yo decido qué cuenta. Yo no dejo que la publicidad, las redes o la comparación permanente definan mi medida de una buena vida. Gratitud no es resignación. A veces la gratitud se malinterpreta como sé agradecido y no te quejes. Ese no es el enfoque. Valorar la suerte no es aceptar injusticias ni callarte. No es hacerte pequeño. Es reconocer lo que sí hay y desde ahí tener más energía para cambiar lo que duele. Alguien que solo ve carencia se quema o se amarga. En cambio, quien también ve lo que funciona puede luchar sin perderse a sí mismo en el intento. Un test interno, sin perfección. Si quieres saber si estás aprendiendo a valorar tu suerte, no te preguntes, ¿soy feliz siempre? Mejor pregúntate, ¿puedo alegrarme por cosas pequeñas sin correr inmediatamente a lo siguiente? ¿Puedo reconocer lo que tengo sin vergüenza? ¿Puedo sentir es suficiente, aunque sea por momentos? ¿Puedo tratarme bien sin tener que ganármelo primero? Si a veces la respuesta es sí, entonces ya hay un cambio en marcha. Cierre. Una invitación. Para terminar te propongo un experimento, sin presión, solo para probarlo unos días. Una vez al día, de verdad una. Detente un momento y dite, este es un buen momento. Aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto, y quédate un respiro más ahí. Valorar la suerte no es un gran estallido, es más como encender una luz un ratito cada día. Y con el tiempo notas algo. No es que el mundo cambió de golpe, es que cambió tu forma de mirar. Y con eso, la vida se vuelve un poco más amplia. Gracias por escucharme.